Vamos a comenzar con la palabra de hoy muy ligada con la de la semana pasada, pero yo sé que Dios te va a hablar, me va a hablar de una manera poderosa. Diga: Señor, háblame, tócame, ministrame y cámbiame, transfórmame de manera contundente. Les quiero hacer una pregunta, otra más, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que terminaron o que se sintieron los apóstoles después de la resurrección? Que comprobaron que Jesús había resucitado. Imagínense la tristeza de verlo colgado en la cruz, enterrarlo, sepultarlo, y murió, ¿no? Ellos no habían entendido que él iba a resucitar. Llega la noticia, resucita y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo estaban ellos? ¿Quién recuerda? ¿Cómo quedarían ellos? Imagínense usted: oye, resucitó, wow, está vivo, mira, lo vi. ¿Se acuerda que las mujeres lo vieron en la mañana, después lo vieron en los muchachos allá en el camino de Maús? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estarían? ¿Cómo se sentirían? ¿Ah? Alegres, felices, llenos de esperanza, gozosos. La unción como que, Dios mío, Señor, llegaste allá. ¿Están vivos allá atrás? Levanten la mano los que están vivos allá atrás. Imagínense cuando tengamos 1800, el templo para 20,000 personas. El templo no, el auditorio. Ok, bueno, pues les tengo una noticia. Resulta que realmente no estaban como que tan felices. Sí estaban felices, pero había un problemita. ¿Sabe cómo estaban? Estaban achicopalados, estaban temerosos, y dice la Biblia que aún estaban escondidos y que no habían hecho ni siquiera un solo milagro durante ese tiempo hasta que Jesús se les manifestó resucitado, y aún después de la resurrección. Dice en Juan capítulo 20, verso 19, dice la palabra, Juan 20, 19, ojalá que puedan leer esa parte que es el capítulo de Juan donde se relata la resurrección. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día de la resurrección, resucitó en la mañana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, oigan esto, por miedo a los judíos, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, acaban de verificar, acaban de comprobar que estaba resucitado, se le había aparecido a las mujeres, Pedro había visto la tumba vacía, Juan también, vinieron los de Maús y dijeron, no había duda, resucitó. Pero ¿cómo estaban? Atemorizados. Sí, estaban gozosos, estaban regocijados, pero tenían miedo. ¿Por qué? Porque faltaba algo. Diga conmigo: faltaba algo que todavía no había sucedido y que va a pasar ese día, y que Dios mediante va a pasar hoy también aquí. Diga conmigo: hoy va a pasar. Estaban escondidos, estaban en secreto, tenían miedo de los judíos a pesar de que Jesús había resucitado. Tenía que pasar algo sobrenatural, que es lo que vamos a compartir en el día de hoy. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que fueron empoderados por el Espíritu Santo posteriormente. Diga conmigo: empoderados por el Espíritu Santo. Y quiero leer Hechos capítulo 1. Uno da la vuelta a la página y ahí está el libro de Hechos. Dice la palabra, Hechos capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Hechos capítulo ¿qué? Siempre que usted lea la Biblia, que le toca compartir una palabra, repita la cita por lo menos 2 veces. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, va a caer el imperio romano, vamos a ser libres del yugo de ese imperio, Dios mío, que nos ha causado tanto mal. Y les dijo en el verso 7: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad o en su sola autoridad. Pero, diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis, como consecuencia, la idea, y me seréis testigos. Tanto, hay una partícula, yo les dije en estos días que en el original está escrita, es una partícula en griego, alfa, nu, que se lee am, y no la tradujeron.
y le cambia todo el sentido a este verso. Dice, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en todas, incluso si lo puede poner a agregar ahí, se lo garantizo que eso está allí, lo puede buscar en todos los gramatistas, en todos los, en algunos de los que dan, ¿cómo se llama? Esta gente que escribe, comentaristas, en fin, y yo conozco el griego y sé que está allí. Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto, le puede agregar la palabrita allí, en Jerusalén, como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Ya recuerden que había resucitado, el Señor se les apareció durante 40 días en oportunidades diversas, no fue todos los días, a veces aparecía a los 6 días, en fin, hasta que finalmente fue resucitado, como vemos en el versículo 8 del mismo capítulo. Pero algo pasó que Él prometió ese día, y era que ellos iban a ser empoderados. Diga conmigo, empoderados. Empoderado es una palabra que está de moda. Yo no sé si usted la ha visto por allí en estos momentos en las redes sociales. Empodérate en no sé qué cosa, empodérate en la finanza, empodérate en esto, empodérate en aquello, en el mundo empresarial, en el mundo no sé qué cosa. Bueno, nosotros necesitamos estar empoderados también en el Espíritu o por el Espíritu. Diga conmigo, necesito ser empoderado. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy se llama empoderados. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Empoderados. Bueno, pastor, ¿y qué significa empoderados? Si usted busca la definición en el diccionario de la RAE, de la Real Lengua Española, empoderado significa, oiga bien, anótelo allí. Le voy a decir algo. Yo puedo ver, haciendo un paréntesis, y con respeto, ¿no? Yo puedo ver a veces una relación directamente proporcional entre las personas que están tomando nota y las que no, en cuanto a su vida espiritual, en su madurez. Algo que impacta, cuando yo veo una persona que no tiene cuaderno, no tiene lápiz, no tiene nada, yo sé que hay unos que están llegando, a mí eso me dice mucho, me dice, no tiene interés, no le importa. Y ahí veo gente de muchos años aquí en la iglesia. Y si ustedes me pudieron ver a mí en cada clase, usted me ve a mí con mi cuaderno de notas. Ayer mi esposa dio la clase por segunda vez y yo estaba ayer tomando nota como si fuera la primera. El pastor Esnel, yo entré a las 2 clases, vi las 2 clases 2 veces y yo estaba tomando nota, porque cada vez dicen algo diferente, algo que me impacta. Entonces yo quiero invitarle, animarle a que usted sea una persona que tenga su cuaderno, su anotación, y por favor, el celular, a veces estoy allá arriba, yo no estoy espiando a nadie, pero veo desde allá arriba tanta gente hablando, mandando mensajes y ni siquiera están pendientes de la predicación. Estoy así como que a punto de dar una orden, pero no quiero ser arbitrario, ni quiero caer en de que todo el mundo apague el celular y que nadie use dispositivos para tomar notas, que usemos cuadernos, porque mire, es demasiada la tentación. Y cuando usted pierde una palabrita que yo dije o que dijo el predicador, usted por Dios puede perder toda la predicación. Perdone que cierro paréntesis, ¿sí? No se moleste conmigo, diga, si no puede decir aleluya, diga, ay, aleluya. Pues a mí cuando me da una palabra que me toca, yo no me ofendo. Si no me toca porque yo lo estoy haciendo bien, pues no es para mí. Y si es para mí, hago la corrección. Amén. Bueno. Así que dice que empoderados es hacer a alguien poderoso o hacer a alguien fuerte, a un individuo o a un grupo social. Es impartirle poder a alguien. Y en este caso, empoderado es impartirle poder a una persona de parte del Espíritu Santo. Es que una persona tenga el poder que Dios da. Diga conmigo, el poder que Dios da. Hasta los chiquitos los vamos a ver con su cuaderno y ahí tomando nota, porque van a ser tremendos predicadores en San Francisco y toda esa parte por allí. Así que yo veo aquí, ya leímos el pasaje, ¿verdad? ¿O no lo leímos? Hechos capítulo 1, 6 y 7. Yo veo aquí 3 maneras como yo puedo ser empoderado. Diga conmigo, cómo yo puedo recibir el poder de lo alto, el poder de Dios que Dios quiere darme. Número 1. Necesito ocuparme de lo prioritario.
Número uno, ¿cómo puedo ser empoderado? Diga conmigo, ¿cómo puedo ser empoderado? Cuando yo cuente 3, usted lo va a repetir conmigo. 1, 2 y 3. ¿Cómo puedo ser empoderado? La pregunta. Diga, otra vez, 1, 2 y 3. ¿Cómo? Ok, la primera forma es ocuparme de lo prioritario. Fíjense que los discípulos están en el último momento reunidos con el Señor después de su resurrección, a punto él de ser llevado al cielo, de ascender al cielo. Están conversando con los últimos minutos terrenalmente con el Señor. Ya se va. Diga conmigo, ya se va. Le quedan unos minutos. ¿Y sabe cuál es la pregunta que se les ocurre hacer? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque, hermano, aquí estaba metido el chip en los judíos de que ellos tenían la necesidad de un cambio político, de que ellos tenían que salir de ese imperio romano que los tenía pisoteados durante años y años y años, y eso había traído ruina y destrucción a su nación. Y todavía ellos tenían la imagen del Mesías como un guerrero político. Por eso fue que Israel no lo aceptó. Ya ellos habían cambiado un poco, pero todavía como que quedaba un poquito de que Jesús venía a traer un nuevo gobierno, a quitar el imperio, el gobernante, ese gobierno malévolo, diabólico. Y cuando se va le preguntan: Señor, va a haber un nuevo gobierno, vas a cambiar este gobierno de porra que está contra nosotros. Wow, dice, yo me imagino que Jesús se pone en la cabeza aquí y dice: Dios mío, he perdido el tiempo estos 3 años y medio. Esta gente está pensando en las cosas que no debe. Debo pensar en lo prioritario, en lo que realmente me debe importar. Y este era el caso de los discípulos, preocupados por su situación política, más que por su situación económica, más que por su situación espiritual. Y era el último momento que ellos estaban con él. ¿Y saben en qué estaban pensando ellos? Por el tipo de pregunta yo lo puedo ver. Ellos estaban pensando más en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, que en las cosas eternales. Diga conmigo, estaban pensando más en lo terrenal que en lo eternal. Y por eso es que en Colosenses capítulo 3, si no me equivoco, verso 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, porque es muy difícil para uno a veces poder centrarse en las cosas de Dios. Y porque, claro, estamos aquí, pellizquese un momento, por favor. Alguno que diga: ¡ay! Pero pellizquese duro, no sea sinvergüenza. Vamos a hacer una cosa: pellizque el de al lado, con todo respeto. Mujeres pellizcan a mujeres, hombres pellizcan a hombres. No vaya a ser un loco aquí a aprovechar: ay, bueno, le vamos a meter un pellizco. Yo tenía ganas de meterle un pellizco a fulanita. No, déjese de eso. Pero pellizquese hasta que yo oiga que alguien diga: ¡ay! ¿Se pellizcó? Hermano, yo sé que, oye, cuando es difícil pensar en lo celestial cuando uno está en el mercado, cuando uno ve los precios, cuando uno ve el dinero que tiene en la cuenta y cuando uno ve el salario y la cosa. Pero por eso el Señor le dice: hermano, usted tiene que pensar en lo prioritario. Lo prioritario es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Lo prioritario de Dios no es establecer un gobierno nuevo, ni cambiar a este gobierno ni al otro, ni que esté un gobierno de izquierda ni de derecha, ni comunista, ni socialista, no, ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es su pecado. El problema del hombre es su vida que está alejada del Señor, y ustedes todavía están enfocados en eso. Y mucha gente está tan distraída, tan enfocada, como hablábamos la semana pasada, en lo que no es lo prioritario, porque obviamente la barriga suena, y a las 12 del mediodía da eso como un pitazo aquí: Dios mío, y si la cena está vacía, y si no hay mucho dinerito por allí, uno piensa en eso. Pero hermano, es al revés. Yo no he visto a nadie que haya sido cambiado por un político. Dígame alguien que haya podido haber sido cambiado su corazón, su vida, por la influencia de un político, de un gobernante. Los gobernantes, si son buenos, nos bendicen, y si son malos, traen ruina y miseria. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. No me malentienda, no estoy opuesto a que haya cristianos en el gobierno, pero esa no es la prioridad.
Hay iglesias que están empeñadas y enfocadas y gastando toda su energía para poner a su pastor, a su líder o a alguien de la iglesia a que llegue al gobierno. Iglesias enteras creyendo que si llegamos al gobierno podemos cambiar al mundo, podemos cambiar a la vida de la gente. Y repito, yo no conozco a nadie que haya sido cambiado. No conozco a nadie que haya recibido vida eterna, perdón de pecados por causa de un gobierno, sea cual sea, así sea un gobierno cristiano. Y ¿sabe qué? Hasta donde yo tengo entendido, el gobierno de Roma duró por lo menos 400 años más. Jesús nunca habló del gobierno de Roma, nunca habló contra los gobernantes, porque a él no le importaba. Él habló de su reino. Él le dijo: mi reino no es de este mundo. Y él le dijo: vosotros estáis en el mundo, pero ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estamos por aquí como aves de paso. Ustedes son extranjeros, son peregrinos. Ustedes no son de este mundo y no pueden estar concentrados en vivir simplemente para este mundo. Tienen que pensar en lo eternal y no pensar solamente en lo terrenal. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso fue que le hicieron esa pregunta. Le dijo: están pensando mal. Claro, hay que vivir, hay que trabajar, hay que hacer todas las cosas, hay que proveer, hay que seguir tratando de tener los mejores recursos, pero eso no se logra a través de la política. Eso se logra cuando yo estoy conectado con el Señor y estoy empoderado. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando yo solamente miro lo terrenal, me desenfoco, pierdo la visión de lo prioritario y vivo simplemente como un común y normal terrenal, como un ser humano común y corriente, nada diferente de los demás. Diga conmigo: la primera manera de ser empoderado es dándole prioridad a lo prioritario. Primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? El reino del Señor. Y el Señor lo dijo en Mateo 6:33, si no me equivoco. Buscar. La gente dice: estaban afanados por la comida, por la bebida, por la casa, por la ropa, como es normal. Le digo: no se afanen por esas cosas. Dios sabe que ustedes tienen necesidad de eso, tranquilo. Mas busquen primeramente el reino de Dios. Es decir, dejen que Dios gobierne sus vidas, que Él sea el Señor de su corazón, que Él sea el Rey de su hogar, y entonces todo lo que ustedes necesitan será dado por Él como una añadidura. Si ustedes se preocupan por lo que tiene que preocuparle, por agradar a Dios y hacer las cosas de Dios en primer lugar, Él les va a dar el primer lugar y Él te va a dar todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito como una añadidura, y tú no tendrás necesidad de nada. Pero si lo haces al revés y te equivocas, me equivoco, y soy yo tratando de crear mi propio reino, de buscar 3 trabajos, 4 trabajos, turno extra, mañana, tarde, noche, sábado, domingo, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al servicio, no puedo ir a la Campus Vida porque estoy trabajando, que no tengo plata, nunca vas a tener nada, porque invertiste tu prioridad. Y no vas a estar ni empoderado, sino que vas a estar anonadado, empobrecido, destruido y todo el tiempo pelando, porque estás invirtiendo en la prioridad. ¿Cuántos me hago entender? ¿Me hago entender? En cambio, como le dije en estos días, me dijo un gran empresario, un hombre con mucho dinero, pero con una empresa que levantó de nada. Empezó, ustedes conocen la historia, algunos, de ese hombre: 12 botellitas que recogió en el pote de la basura, en el botadero, las lavó, las hirvió, las esterilizó, hizo su primera salsa y de allí hizo una gran empresa, que hoy es una empresa que vende mucho dinero. Y me dijo en estos días cuando estaba con él: pastor, estoy entregado 100% al reino del Señor. Ya casi ni siquiera vengo a la empresa. Y mientras menos vengo y más tiempo le doy al Señor, más dinero me entra. La empresa vende más, la empresa produce más. Esta empresa ya prácticamente camina solo. Y ahora estoy dedicado al Señor prácticamente 100%. Casi ni vengo. O sea, es alguien que está entendiendo esta prioridad y Dios lo está empoderando. Ahora está dando conferencias por aquí, está dando conferencias por allá. Y la empresa, bien, gracias. Dios bendiciéndola, Dios prosperándola, Dios dándole negocios, Dios abriéndole puertas. Porque así funciona el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Primera forma de ser empoderado, dándole ¿qué?
Prioridad a lo prioritario, ocuparme de lo prioritario. Lo segundo, necesito en ese sentido entender que Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Fíjate que el Señor le dice en el verso 7, y les dijo, les respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Hermano, dice, o sea, usted no tiene que estar preocupado por las cosas que solamente le corresponden a Dios y que Él puso, el que Él determinó en su poderío, en su soberanía, porque Dios es soberano de todo. O sea, no estén preocupados por cosas que a ustedes no les tienen que preocupar, que si va a caer el gobierno ahorita, que si nos van a invadir, que si el de derecha, que si Petro gana en Colombia, entonces viene el comunismo para toda América Latina. Mire, eso no lo va a cambiar nadie. Si Dios quiere que eso suceda, va a suceder y punto. Hay cosas que hay que orar y hay que pedirle dirección al Señor. Y si aquí el sistema de gobierno que tenemos va a seguir por muchos años más y no ha habido manera de quitarlo, ¿lo quitará quién? El que quita reyes y pone reyes. ¿Cuándo? En su tiempo, en su momento. ¿Cuándo es? No lo sabemos, pero no me tiene que importar. No me tiene que quitar la paz, ni robar el gozo, ni dejar que eso me desenfoque, sino que yo tengo que entender que Dios es soberano y que cuando a Él le dé la gana, Él va a hacer los cambios. ¿Cuántos me están entendiendo? Él va a hacer los cambios porque Él es el que quita reyes y pone reyes. Si yo me enfoco en eso, hermano, voy a estar, mire, pelando, voy a estar todo el tiempo con una vida en necesidad, en precariedad, en dificultades. Y es lo que el Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, 5, 7. Primera de Pedro 5, 7 o 4, 7, 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo voy a repetir, 1 Pedro 5:7, ¿está en pantalla? ¿Me ayudan? ¿Sí? Echando toda vuestra, te preocupan, no tienes comida, no tienes trabajo, no tienes alimento, no tienes plata. Hermano, no te angusties, dice la palabra. Yo sé que a uno le entra su cosita, uno es humano, y con uno me voy a angustiar si tengo 3 muchachos hambrientos allí. Dice, pero en vez de preocuparte, de angustiarte, de afanarte, de no poder dormir, echa, ponle al Señor, preséntale tus necesidades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo estudié ese verso que es tan sencillo y ¿sabe lo que aprendí? Yo lo he compartido otras veces. Ese verso significa que Dios tiene el control de todos los eventos del mundo. Dice la misma palabra que ni siquiera un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin el consentimiento de Dios. Eso quiere decir que Él ha dado bastante permiso muchas veces para que se me caigan unos cuantos. Y yo le voy a preguntar, Señor, ¿y por qué tú has dado permiso para que, oye, y a fulanito no? ¿Ah? Oye, pero que se le caiga un pelo, dale, pastor Larry, otro pelo más, otro pelo más, otro pelo. Guaral, la tienes agarrada conmigo. En serio, hasta que usted no entienda eso, hasta que yo no entienda eso, no voy a vivir en paz. Y eso me hace sentir que mis hijos están seguros, que mi familia está segura. No quiere decir, como yo lo he dicho antes, que no me va a pasar nada malo. Pero quiere decir que oiga esto, que no me va a pasar nada que Dios no quiera que pase. No es que a Dios se le perdió, estoy tan enredado con un lío que hay allá en otra iglesia en San Francisco, otra iglesia allá en Caracas, hay un zaperoco armado por allá y se me olvidó el rollo de fulanito que está allá en Turmero y no le mandé comida y no olvidé. Dios tiene la capacidad de atender el universo entero y Él te conoce con nombre y apellido, sabe la más íntima necesidad tuya, conoce los más íntimos pensamientos tuyos y míos. Dice que Él conoce todas las intenciones de nuestro corazón porque por algo es Dios. Entonces cuando yo aprendo a confiar que Él es soberano, yo voy a tener paz y yo voy a poder estar enfocado en ser empoderado. Y no voy a estar preocupándome en cosas que me van a robar la atención, el interés. Y no voy a tener tiempo ni para leer la Biblia, ni para buscar del Señor, ni para venir a la iglesia, porque estoy enredado tratando de hacer cosas que solo le pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, dice la Biblia.
mas las ocultas, las reveladas pertenecen a los hombres. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías 33, 3, ¿no es? 33. ¿33 qué? 3. Clama a mí y no te responderé. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Hay algunas cosas secretas que nos va a enseñar, pero hay otras cosas que no nos va a enseñar, que solamente le corresponden a Él, como la segunda venida de Jesús. El mismo Jesús dijo, del día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre, ni siquiera yo, que soy el Hijo. Y Jesús no era Dios, sí, pero como hijo no lo sabía. Entonces, olvídate de eso, prepárate para la venida, que venga hoy, mañana, dentro de 1000 años, estemos preparados, porque Él es soberano. Y cuando mis hijos salen de viaje, en estos días que Darío fue a Mérida, que fue a una por allá, en estos días fue a otra ciudad, Señor, yo se los entrego. Señor, confío que tú los llevarás, tú los traerás, el carro no andaba muy bien, pero ellos están en tu mano. No va a pasar nada que tú no quieras que pase, y si algo pasa es porque tú lo determinaste, y mi vida está en paz. Porque entiendo que Dios es soberano. Diga conmigo, entiendo que Dios es soberano. Y eso me hace poderme enfocar en ser empoderado. Lo tercero que me empodera es, lo primero me va preparando para lo tercero, es apropiarme de la promesa del Padre. Diga conmigo, apropiarme de la promesa del Padre. Le dice el Señor, a ustedes no les tiene que estar preocupando que si un gobierno, que si caen los romanos, que si quito a Maduro, que si pongo al otro. Olvídense de eso. Lo que tienen que preocupar, de lo que tienen que ocuparse es que recibirán poder. Diga conmigo, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos tanto en Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. Jerusalén es como decir Turmero. Toda Judea es como decir el estado de Aragua. Samaria es como decir Venezuela. Y hasta lo último de la tierra es todos los países del mundo. Eso es lo que te tiene que inquietar, eso es lo que te tiene que preocupar. Esa tiene que ser tu prioridad, ser empoderado, que recibas el poder que yo les estoy prometiendo. Porque ellos estaban achicopalados, porque ellos tenían miedo a pesar de que Él había resucitado, porque hay unas etapas, porque había algo que no había pasado. ¿Sabe que no había pasado? No habían recibido la promesa del Padre. Si ustedes van un poquito más atrás conmigo, en el mismo capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, verso 4, está comenzando a narrar esa última reunión con el Señor. Versos 4 del mismo capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Dónde se tenían que quedar? En Jerusalén. Ya había resucitado y le dijo, quédense allí, stand-by, porque va a pasar algo. Sino que esperase la promesa del Padre. O sea, una promesa que el Padre les dio, la cual oísteis de mí. O sea, hay algo que el Padre prometió y Jesús les habló de esa promesa. Dios prometió algo, y todavía si les está diciendo el último día de la resurrección que le esperaran la promesa, era porque la promesa no había llegado. Diga conmigo, la cual oísteis de mí. ¿Y qué más dice? Porque Juan el Bautista bautizó con agua, verso 5, mas vosotros seréis bautizados, aquí dice con el Espíritu Santo, pero realmente esa palabrita con es una preposición que se puede traducir de tres maneras: con, por, en, y la traducción correcta es seréis bautizados en el Espíritu Santo, serán sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Dentro de no muchos días, es decir, dentro de poco tiempo. Aguántense un pelo, achanten allí, no se desesperen. Sé que tienen, y todavía habían pasado 40 días, ni un milagro, ni una sanidad, no habían echado fuera ni un endemoniado, no le habían predicado a nadie, todavía estaban llenos de miedo y de temor, ya medio habían salido un poquito del escondite, pero le faltaba algo. ¿Sabe qué le faltaba? Ser empoderados. ¿Y cómo iban a ser empoderados?
esperando la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿cuál era la promesa del Padre? Aquí da el nombre. ¿Cuál era la promesa? Ser bautizados en el Espíritu Santo. Lo que él llamó luego en el versículo 8, recibiréis poder. Y lo que el mismo Lucas, que fue el mismo escritor de Hechos, dice en Lucas capítulo 24, verso 49, el mismo mensaje, la misma escena, solamente narrada desde otra perspectiva. He aquí, Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora, ¿qué es lo que da el Espíritu Santo? Poder. Ser investidos es una palabra sinónima de ser revestidos. Es decir, hermanos, los discípulos eran gente común y corriente. La mayoría de los apóstoles, dígale a lo que está a su lado, denle un codazo. Dile, eran como tú y como yo. Eran gente del vulgo. La mayoría eran analfabetas. La mayoría eran pescadores, aunque había algunos más preparados que otros. Había un guerrillero de la FARC entre ellos, del Simón se llamaba, uno de ellos. Había un publicano que era estafador, recaudador de impuestos, traidor de la patria, pitillanqui. Había una cuerda de malandros en ese grupo. Judas, que era ladrón, pero sin embargo el Señor lo llamó, le dio la misma oportunidad a toditos. Quédense allí hasta que reciban y sean investidos, sean empoderados de lo alto. ¿Para qué? ¿Para qué iba a ser ese empoderamiento? Van a recibir un poder que no lo da nadie, no lo da el hombre, no lo da la habilidad que tú adquieres en los estudios, no lo da un título universitario. Hermano, no importa cuál sea tu condición social, cultural, académica. Yo tengo posgrado, PhD, doctorado. Si no tienes el poder de Dios, no tienes nada. Y esta gente que se quedaba asombrado. Pero si estos son pescadores, estos no saben ni hablar. ¿Y cómo están hablando así? Y mira los milagros que están haciendo. Porque cuando Dios te empodera, es el poder de Dios en ti. No eres tú, no soy yo. Yo no estoy aquí como pastor porque yo sé mucho, porque yo sabo mucho. Dile al que está a tu lado que yo no sabo mucho. Dios no me puede usar a mí porque yo no sabo mucho. Yo tengo apenas 6º grado. Hermano, no es con títulos, es con el poder de Dios. Ahora, hay algo que había pasado. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo, 2 páginas atrás, Hechos capítulo 20, capítulo 20, ese verso que estábamos leyendo, versículo 19, Juan 20, 19, el día de la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque estaban turbados, estaban atemorizados, estaban llenos de pánico, no querían salir. Si nos agarran, y si nos meten presos, y si nos matan, y si nos hacen lo mismo que le hicieron a Jesús. Usted se tiene que poner en ese panorama, ¿me entiende? O sea, y si nos crucifican a nosotros también, eso asusta a cualquiera. Y por eso les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró ¿qué? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, dijo, oye, todavía tienen miedo, todavía tienen temor. Les dijo, paz, le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oye, qué tremendo, qué hermoso. Como el Padre envió a Jesús, así Jesús te está enviando a ti. Tú eres un enviado de Jesús. Yo soy un enviado de Jesús. Pastor, pero yo no sabo nada. Yo no sé nada. Yo no tengo capacidades ni habilidades. No tengo mucha preparación. Ya estoy mayor, soy muy joven, soy mujer, soy hombre. No tengo mucho estudio, no sé mucho hablar, me cuesta.
como el Padre me envió, así yo te envío. ¿Quién te está enviando? ¿El pastor Darío? ¿O te está enviando el Señor? Ya te está enviando el Señor. Como el Padre me envió, yo os envío. Ahora fíjense en esto, voy a hacer una pregunta. Y habiendo dicho esto, sopló. Sopló sobre ellos. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿En qué modo está ese verbo recibir? ¿De qué forma? ¿Eso es un qué? No es presente. Imperativo. Tiempo. Bueno, no estamos hablando del tiempo, estamos hablando del modo. Imperativo, es una orden. Y en el original es un tiempo que no lo conocemos nosotros, se llama aoristo. Significa algo que sucede en el momento, no que iba a suceder después o que había sucedido. Le dio una orden y le dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué les pregunto ahora? Porque se lo pregunto a pastores que hacen eisegesis, que ya tienen preconcebido, no, que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo no hace esto, y no dejan que la palabra les hable. Ustedes sencillitos, sin estudiar ni griego, ni arameo, ni griego, ¿qué recibieron esa noche? ¿Qué? Yo le pregunté a un pastor de una de las iglesias más grandes de Maracay hace 25 años y me dijo: bueno, yo creo que recibieron un pedacito del Espíritu Santo, porque es de la iglesia de la que era yo antes, que no cree en el poder del Espíritu Santo, no cree que el Espíritu Santo me da poder para sanar los enfermos, para echar fuera. Entonces, como no cree eso, no importa lo que le diga la palabra, eso se lo metieron aquí como me lo habían metido a mí, y cuando yo me confronto con la palabra y leo ese texto, digo: ¿qué recibieron? Recibe el Espíritu Santo. Sopló. ¿Y qué cree usted que recibieron? El Espíritu Santo. Pero ¿y entonces eso cuándo fue? Eso fue el primer día de la resurrección, la primera noche, día domingo, a la noche. Y 40 días después le dice que no se vayan de Jerusalén porque no han recibido la promesa del Padre. Pastor, ¿y la promesa del Padre no era recibir el Espíritu Santo? ¿No había cumplido la promesa del Padre 40 días atrás? Pues no. La promesa del Padre no era recibir el Espíritu Santo. La promesa del Padre era recibir el poder que da el Espíritu Santo. Pastor, ¿pero y qué recibieron? El Espíritu Santo, pero no recibieron su poder. Hay personas, ¿sabe lo que recibieron esa noche? La presencia del Espíritu Santo. Esa noche fue la noche de la verdadera conversión de ellos. Esa noche ellos recibieron la presencia del Espíritu Santo. Fueron transformados en nuevas criaturas. Recibieron vida eterna, perdón de pecados, fueron lavados de todas sus maldades, fueron hechos hijos de Dios, fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amor. Hasta ahora no lo habían podido haber hecho porque Jesús no había resucitado. El Espíritu Santo venía por raticos sobre ellos, les daba poder momentáneo y se iba. Pero desde que Cristo resucitó, ahora Cristo empezó a vivir permanentemente la vida de todos los seres humanos que lo reciben. Por eso algunos de ustedes ahora tienen que hacer una decisión de decirle: Jesús, empodérame, Jesús, lléname, Jesús, cambia mi vida, te quiero recibir. ¿Cuántos me están entendiendo? Pastor, si iba captándome la idea. Entonces, pero tenía el Espíritu Santo, pero no porque eran dos cosas diferentes. La promesa no era recibir el Espíritu Santo, la promesa era recibir el poder. Por eso les dice: 40 días después, no se vayan de Jerusalén. Lo recibieron el Espíritu Santo el día 1, 40 días, se va y le dice: quédense quietos, la promesa no ha venido, va a venir dentro de pocos días. ¿Y cuándo vino? El día de Pentecostés, 10 días después. Habían pasado 40, porque a Jesús lo crucificaron en la Pascua. Y 50 días después de la Pascua venía el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Él resucitó el día 40 y le dijo: la promesa viene pronto. Pasaron 10 días para completar 50. Pente significa 50. Y era la fiesta de Pentecostés. Y ese día, en Hechos capítulo 2, pasó lo que él había prometido. Allí es cuando cambió la cosa. Diga conmigo, allí es cuando todo se puso bueno. Hechos capítulo 2, verso 1.
Y cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo ¿qué? 2, verso 1. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos me van siguiendo? Levanten la mano. ¿Los tengo enredados o si los tengo allí más o menos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos, hablando lo mismo. Vamos a ganar gente para Jesús, vamos a servir al Señor, vamos a entregarle nuestra vida. No importa que me toque que venir desde el carrizo viejo, yo voy a traer un invitado, voy a hablar de Él, voy a testificar de Él. Había un solo corazón, queremos al Señor, le vamos a servir, le vamos a entregar nuestra vida, vamos a santificarlo. Eso era lo que había en esos 120 que estaban reunidos. Y de repente, diga conmigo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Sabe qué? Había un viento recio. ¿Quién puede hacer como un viento recio? Vamos todo el mundo soplando allí. Y aquella gente, usted sabe, con los ojos como burro bajando barranco. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Imagínense, había 120 y aquel ruido, aquel viento, y de pronto todo el mundo empezó a ver que había como una llama de fuego sobre la cabeza de los 120. Nos estamos quemando. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y si ve, pues si usted se tiene que poner un poquito, hay que dramatizar un poquito y meterle como que, sí, drama al asunto, ¿no? Verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran 120 más o menos. Ahí estaba la mamá de Jesús, no la madre de Dios, porque Jesús no tiene madre. Era María, de donde Jesús había nacido. Y estaban otras mujeres, estaban los 11 apóstoles, ya habían escogido a Matías, el sucesor, y estaban otros más. Estaban los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos, estaban otros discípulos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice que la promesa era que iban a recibir el Espíritu Santo, y si uno tiene que seguir la secuencia gramatical, la secuencia del lenguaje, lo que debería haber dicho ahí, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo, porque era el cumplimiento de la promesa. ¿Qué significa eso? Que ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizado en el Espíritu Santo es lo mismo, un término sinónimo. Y a partir de ese momento fue cuando cambió la vida de los apóstoles. Ya tenían la presencia del Señor, ya eran salvos. La iglesia no comenzó en Pentecostés, hermanos. La iglesia comenzó en Hechos capítulo 20, verso 19. La iglesia comenzó cuando el primer ser humano, que fueron los 11, los 10, porque Tomás tampoco estaba, recibieron por primera vez la presencia del Espíritu Santo para no salirse más nunca del cuerpo humano. Era la primera vez que el Espíritu Santo podía entrar en un ser humano y no volver a salir, porque Cristo había muerto y resucitado. Fueron salvos, recibieron al Señor, pero le faltaba algo, le faltaba power. Diga conmigo, power. Usted ve que pasan esos 10 días, no hay milagro, no hay predicación, no sanan a nadie. Todavía están igualitos, tenían a Dios, habían sido transformados, pero no habían sido empoderados. Fueron empoderados en Hechos capítulo 2, versos 1 y 4, cuando el Espíritu Santo los invistió de poder. Vemos otros casos donde algunos en el mismo día, cuando le predicaron, recibieron a Cristo, recibieron al Señor, y en ese mismo día recibieron el poder, fueron empoderados. Fue un paquete que vino completo para algunos. A algunos le vino en 2 etapas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y sabes para qué fueron empoderados? Ya no me da tiempo seguir. No sé si usted quiere que sigamos tocando este tema el domingo que viene, porque yo el domingo que viene quiero orar. Hoy me tomé tiempo e invertí un tiempo, pero era necesario en lo primero. Ahí se me fue casi la mitad del tiempo preguntándole del domingo pasado. Pero yo el domingo que viene quiero hacer algo, y yo quiero que usted venga preparado. El domingo que viene yo voy a orar para que usted sea empoderado. Voy a terminar de explicar, y yo creo que el domingo que viene va a haber otro Pentecostés aquí en la iglesia. El domingo que viene va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. El grupo que por favor vaya pasando, pero yo quiero que usted se lleve esa palabra. Venga el domingo con expectativa,
Porque eso es lo que posiblemente te esté pasando a ti. Y usted dice: Dios mío, yo quiero servir al Señor. Ellos fueron cambiados. Ellos fueron hechos nuevas criaturas en Juan capítulo 20. Ya tenían la presencia del Señor, como me había pasado a mí por 18 años. Ya yo había sido recibido a la presencia del Espíritu 18 años, el 15 de febrero del 75. Pero como en la iglesia donde yo estaba, me enseñaron que cuando uno recibía el Espíritu Santo, recibía todo. Ya no había nada que esperar, que ya todo había sido entregado. Y resulta que a mí no me había sido dado el poder del Espíritu, lo cual recibí 18 años después. Ellos lo recibieron 10 días después. Y eso lo podemos demostrar por la Escritura. Algunos lo recibieron como Cornelio. El mismo día recibieron todo el paquete completo. Otros también. Y otros lo recibieron en 2 etapas. Porque para Dios, oiga esto y voy terminando, no hay un paquete. Y a lo mejor eso es lo que te está pasando. Pastor, yo quiero hablar de Él, pero no puedo. Pastor, yo quisiera tener discípulos, yo quisiera abrir el grupo vida, pero es que me falta algo. ¿Sabes qué te falta? Empoderamiento. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Voy a parafrasearlo. El bautismo en el Espíritu Santo. Cuando sean investidos de poder de lo alto. Y entonces el resultado va a ser que van a poder hablar de mí con poder. Van a dar testimonio de mí a todo el mundo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque para eso se necesita poder espiritual. Y a lo mejor eso es lo que te está faltando. Y eso lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Cuántos van a venir la semana que viene dispuestos para recibir? Aquí nos vamos a preparar, porque la semana que viene va a ser un nuevo Pentecostés. Levántese conmigo, por favor. Dígale: Padre, gracias, Señor, gracias. Hoy yo pensé que nos iba a dar tiempo, pero no nos da tiempo. Y quiero tomarme todo el momento, porque vamos a orar y algo se va a derramar la semana que viene. Dile: Padre, gracias, Señor, gracias, porque yo quiero esa promesa. Y si la recibí y se ha pagado, Señor, eso se va a avivar. Señor, yo quiero ser empoderado. ¿Cuántos quieren ser empoderados? Dile: Señor, yo quiero ser empoderado. Yo quiero ser lleno de tu presencia, de tu poder. Quiero ser lleno de tu fuego. Yo no quiero seguir viviendo esta vida así todavía, como que sosa, como que sí, como que no, como que quiero, pero siento que no puedo. Por favor, prepara mi corazón, Señor. Yo quiero vivir en tu poder. Yo quiero recibir todo lo que tú me prometiste, Señor. Espíritu Santo, prepara mi corazón. Prepáranos, Señor, para que esta semana nuestro corazón esté siendo tocado para recibir lo que tú nos vas a entregar este domingo que viene. Señor amado, gracias, porque algo poderoso se está derramando sobre mi vida, sobre la iglesia, y no vamos a hacer lo mismo. Dile: Espíritu Santo, haz lo que quieras sobre mí. Haz lo que quieras, pero sobre todo, por favor, empodérame. Dile: empodérame. Gracias, Señor. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Diga: voy a ser empoderado. Dile a que está a tu lado: vamos a ser empoderados. Viene un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes ha venido. ¿Y para quién es eso? Levante la mano, por favor, y diga: eso es para mí.